Elegido. Si estás aquí es porque algo no se cerró como parecía. No fue curiosidad. Fue esa sensación interna que no hizo ruido, pero tampoco se apagó. Un presentimiento silencioso de que la historia que otros repitieron no estaba completa y de que tú no necesitabas entrar en más desgaste para saberlo. Tal vez elegiste callar para no bajar de nivel. Tal vez entendiste que explicarte te iba a costar paz. Y aún así, con el tiempo, empezaste a notar movimientos extraños, miradas distintas, actitudes incómodas. Personas que antes hablaban con seguridad y ahora evitan el tema, como si algo se hubiera desordenado solo. El 99% no entiende esto. Cree que la verdad necesita ruido, que si no respondes pierdes. Pero tú viviste otra experiencia. Un silencio que no te vació, sino que te ordenó. Y desde ahí comenzaron a aparecer señales sutiles. No pruebas claras, sino incoherencias ajenas que se sienten antes de explicarse. En este video no vamos a dramatizar ni prometer nada. Vamos a poner orden en lo que ya viviste, a entender por qué, cuando tú dejaste de reaccionar, algo se reveló sin que empujaras nada. Alerta sagrado. Y ahora sí, entramos en el mensaje. Antes de que algo se rompiera por fuera, ya venía tensándose por dentro. No fue un día específico, ni una escena clara. Fue una acumulación silenciosa. Pequeños gestos que no encajaban del todo. Sensaciones que aparecían y desaparecían, como si tu intuición intentara hablarte en un idioma que todavía no querías escuchar. Y aún así, seguiste. Intentaste ser razonable. Intentaste comprender. Intentaste no exagerar. Lo que casi nadie reconoce es que el conflicto real no empezó cuando la relación terminó, ni cuando la versión ajena empezó a circular. El conflicto empezó cuando tu cuerpo comenzó a reaccionar distinto a lo que tu mente quería sostener. Algo se cansó antes de que tú lo admitieras. Y ese cansancio no era debilidad. Era una señal temprana del límite interno. Durante un tiempo, tu reacción fue la esperada. Explicar, justificar, acomodar. Intentar que todo encajara para no perder el vínculo, la imagen, la calma aparente. Pero cada explicación te dejaba un poco más vacío. No porque estuvieras equivocado, sino porque estabas traicionando una verdad interna para sostener una paz externa que ya no era real. Ahí es donde empieza el movimiento que después nadie entiende. No decides callar de golpe. No haces un voto de silencio. Simplemente un día notas que ya no tienes energía para repetir lo mismo, que responder te cuesta más que quedarte quieto, que algo en ti empieza a preferir el desgaste corto del silencio al desgaste largo de la justificación constante. Ese cambio no se nota de inmediato. Ni siquiera tú lo ves como un giro importante. Pero es ahí donde el eje empieza a moverse. Porque cuando dejas de reaccionar desde la herida, aunque no sepas explicarlo, tu presencia cambia. No te vuelves frío. Te vuelves menos manipulable. Y eso incomoda. Mientras tú entras en ese proceso interno, la otra parte sigue operando desde la reacción. Desde la necesidad de sostener una narrativa. Desde el impulso de llenar los vacíos con palabras. Y aquí aparece la primera fractura invisible. Tú ya no empujas. El otro sí. Tú ya no corriges. El otro repite. Tú ya no persigues cierre. El otro lo necesita. Este desbalance no es moral, es energético. Y la energía siempre se filtra. Las personas alrededor empiezan a sentir algo raro sin saber qué es. No porque tú hables mal de nadie, sino porque tu coherencia empieza a contrastar con la incoherencia ajena. Y ese contraste pesa. Lo que viene después no es inmediato ni espectacular. Es lento, incómodo, silencioso. Pero es irreversible, porque una vez que dejas de moverte desde la herida, ya no puedes volver a habitarla igual. Y ese es el verdadero inicio de todo lo que después se va a revelar sin que tú tengas que empujar nada. Hay un momento posterior a ese cansancio interno que suele confundirse con frialdad, pero no lo es. Es más bien una especie de lucidez incómoda. Empiezas a ver con más claridad lo que antes intentabas suavizar. No porque te vuelvas más duro, sino porque ya no tienes fuerzas para seguir maquillando lo que no encaja. Y esa claridad no grita,
se instala. En ese punto, algo curioso ocurre dentro de ti. Empiezas a notar que el impulso de reaccionar aparece, pero ya no manda. Sigue ahí, como un reflejo antiguo, pero no te controla. Lo observas pasar, y esa distancia mínima entre lo que sientes y lo que haces cambia todo, aunque desde afuera parezca que no pasa nada. El 99% no reconoce este espacio interno. Vive fusionado a la reacción. Si siente, actúa. Si se incomoda, responde. Si duda, pregunta. Pero tú empezaste a habitar ese intervalo silencioso donde no todo estímulo exige respuesta. Y eso es profundamente desestabilizador para quien aún necesita que juegues el juego completo. Tu ex seguía esperando algo de ti. Una reacción, una defensa, una explicación tardía. Algo que confirmara que seguías disponible emocionalmente. Pero lo que encontró fue otra cosa. Presencia sin enganche. Silencio sin sumisión. Y ese tipo de silencio no calma al otro. Lo expone. Aquí empieza a notarse un patrón. Cuanto más tú te recoges, más el otro se expande. Cuanto menos hablas, más necesita explicar. Cuanto más firme estás por dentro, más frágil se vuelve la narrativa ajena. No porque tú la ataques, sino porque ya no la sostienes con tu energía. Este es un punto clave que casi nadie entiende. Muchas historias solo se mantienen vivas porque alguien las alimenta con reacción constante. Cuando ese alimento se corta, la historia empieza a desordenarse sola. Se vuelve pesada, repetitiva, forzada, y quienes la escuchan empiezan a sentirlo, aunque no puedan señalarlo con palabras. Tal vez no lo viste de inmediato. Tal vez te enteraste después, por comentarios sueltos, por silencios incómodos, por cambios de actitud. O tal vez solo lo sentiste. Esa sensación de que algo ya no estaba igual, aunque nadie te lo confirmara. Esa es la señal temprana de que el equilibrio se rompió. Y mientras eso ocurría afuera, dentro de ti se consolidaba algo más profundo. La comprensión de que no necesitas que todos entiendan tu versión para estar en paz con la tuya. Esa comprensión no cierra la historia, la desplaza a otro nivel. Y desde ahí, todo lo que sigue ya no depende de tu esfuerzo consciente, sino de la coherencia que elegiste sostener. Después de ese desplazamiento interno, la experiencia se vuelve todavía más sutil. Ya no estás en lucha abierta, pero tampoco en una paz cómoda. Es una etapa extraña, porque por fuera parece que no pasa nada, mientras por dentro se reorganizan capas profundas. Empiezas a notar que tu atención cambia. No estás vigilando lo que dicen de ti. Tampoco estás huyendo. Simplemente ya no es el centro. Aquí ocurre algo que desconcierta al 99%. Cuando alguien deja de mirar hacia afuera para confirmar su valor, el entorno empieza a reaccionar de maneras inesperadas. No porque tú hagas algo distinto de forma visible, sino porque la energía con la que estás presente ya no busca aprobación. Y eso se siente, incluso cuando no se puede explicar. Tu ex comienza a percibirlo primero como pérdida de control. Ya no puede anticipar tus movimientos, ya no puede provocar la reacción esperada, y cuando alguien se da cuenta de que perdió esa influencia, suele cometer un error. Empieza a moverse de más, a hablar de más, a corregir detalles que nadie cuestionó, a insistir donde antes bastaba una frase. Este exceso no es estratégico, es emocional. Nace de la incomodidad de no tener retorno. Y ese exceso es una de las formas más claras en que alguien empieza a delatarse sin querer, porque la verdad no necesita ser defendida con tanta fuerza. La mentira, en cambio, sí. Aunque nadie lo piense de manera consciente, el cuerpo de los demás lo registra. Tú no estás observando esto con intención de ganar. Estás ocupado sosteniendo tu propio proceso, pero aún así, llegan ecos, comentarios indirectos, cambios en el trato, personas que ya no hablan con la misma seguridad. Y tú entiendes algo importante, que no hiciste nada para provocar esto, simplemente dejaste de cargar con lo que no te correspondía. Este punto suele traer una tentación silenciosa, la de intervenir ahora que el terreno parece moverse a tu favor. Decir algo, aclarar, mostrar coherencia frente a la incoherencia ajena. Pero aquí es donde el elegido se prueba a sí mismo, porque intervenir desde la necesidad de ser visto te devolvería al lugar del que saliste.
que te sostiene aquí no es fuerza externa, es coherencia interna. Y esa coherencia empieza a actuar como un espejo. No uno que acusa, sino uno que refleja. Cada movimiento exagerado del otro se ve más claro frente a tu quietud. Cada contradicción pesa más frente a tu estabilidad. Nada de esto es rápido. Nada se cierra aquí. Pero algo ya no tiene vuelta atrás. Porque una vez que tu eje se recoloca, no puedes fingir que no lo sentiste. Y esa es la base silenciosa sobre la que se va a revelar lo siguiente, aunque todavía no tenga nombre ni forma clara. Con el paso del tiempo, empiezas a notar que ya no te duele lo mismo, pero tampoco te da alivio completo. Es una fase ambigua. No hay euforia ni tristeza profunda. Hay una sobriedad emocional que antes no conocías, y esa sobriedad no nace de haber ganado algo, sino de haber soltado una expectativa que te mantenía atado. Aquí ocurre una transformación silenciosa que casi nadie percibe desde afuera. Dejas de interpretar cada gesto ajeno como un mensaje personal. Las reacciones de los demás ya no definen tu estado interno. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no estás buscando confirmación constante de tu valor o de tu versión. Eso te devuelve tiempo, energía y una presencia más estable. Tu ex, en cambio, sigue leyendo el mundo desde el conflicto. Cada silencio lo interpreta como amenaza, cada distancia como provocación, cada cambio como estrategia. Y ese lente distorsionado lo empuja a actuar desde la ansiedad. No porque quiera exponerse, sino porque no sabe sostener la incertidumbre. Y la incertidumbre aumenta cuando el otro ya no responde como antes. Aquí aparece otro patrón. La necesidad de controlar el relato empieza a chocar con la realidad. No todos reaccionan como él espera. Algunas personas escuchan, pero no validan. Otras asienten, pero se alejan. Y hay quienes simplemente observan en silencio. Ese silencio externo se suma al tuyo y crea un espacio incómodo donde la narrativa empieza a perder fuerza. Mientras tanto, tú atraviesas un proceso interno más profundo. Empiezas a revisar tus propios límites. No desde el reproche, sino desde la honestidad. Te preguntas por qué toleraste ciertas cosas, por qué explicaste de más, por qué dudaste de lo que sentías. Estas preguntas no buscan culparte, buscan integrarte, porque solo lo integrado deja de repetirse. Esta etapa no es visible ni celebrada, no genera historias para contar, pero es fundamental, porque aquí se redefine tu relación con el silencio. Ya no es solo una reacción al conflicto, se convierte en un espacio de escucha interna. Empiezas a confiar más en lo que percibes sin necesidad de validarlo de inmediato, y esa confianza se filtra en tu forma de estar. El 99% sigue confundiendo esto con pasividad. Cree que si no haces ruido es porque no puedes, pero tú sabes que hay una diferencia enorme entre no poder y no necesitar. Y esa diferencia es la que empieza a marcar la distancia real entre tú y quien sigue atrapado en la reacción. Nada se resuelve en este punto. No hay cierre, pero hay una reconfiguración clara. Tú ya no estás donde estabas. Y aunque el camino que sigue no esté del todo definido, sabes algo con certeza. No vas a volver a moverte desde la herida. Esa decisión, aunque silenciosa, empieza a ordenar todo lo que toca. En esta etapa ocurre algo que suele pasar desapercibido incluso para ti. Dejas de revisar mentalmente lo que dirías si te preguntaran. Antes, aunque no hablaras, ensayabas respuestas por dentro. Imaginabas escenarios. Pensabas cómo aclararías todo si se diera la oportunidad. Ahora eso empieza a apagarse. No porque ya no tengas nada que decir, sino porque ya no sientes la urgencia de decirlo. Ese cambio interno es profundo. Marca el momento en que tu energía deja de estar orientada a la defensa. Y cuando alguien deja de defenderse, algo muy concreto sucede. El conflicto pierde uno de sus polos. Ya no hay tensión simétrica. El otro empuja, pero no encuentra resistencia. Y empujar sin oposición cansa. Tu ex empieza a vivir ese cansancio sin entenderlo. Siente que algo no avanza. Que sus palabras ya no producen el efecto esperado. Que las reacciones de los demás son tibias, confusas, inconsistentes. No hay confrontación abierta, pero tampoco hay respaldo sólido.
Y esa ambigüedad es mucho más difícil de sostener que un ataque frontal. Aquí es donde la caída se vuelve interna, no visible todavía, pero activa. Porque cuando alguien no logra cerrar una narrativa, empieza a dudar de ella, no siempre de forma consciente. A veces la duda aparece como irritación, otras veces como insistencia, otras como una necesidad compulsiva de repetir lo mismo, esperando que esta vez funcione. Mientras tanto, tú sigues en tu proceso. No estás pendiente de esos movimientos, estás ocupado en algo más delicado, en reconocer tus propios patrones. Empiezas a notar cómo reaccionabas antes, qué te activaba, qué te hacía ceder. Y al ver eso con más claridad, algo se afloja. Dejas de tomarte todo como algo personal. Y eso te devuelve una libertad que no sabías que te faltaba. Este es un punto clave. Porque la verdadera señal no aparece cuando el otro se equivoca, sino cuando tú ya no necesitas que se equivoque para sentirte en paz. Ahí la balanza cambia. No por justicia externa, sino por integración interna. Como decía Jung, aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino, y tú estás empezando a hacerlo consciente. El entorno percibe este cambio antes de entenderlo. Personas que antes te miraban con duda, ahora te miran con neutralidad. Y la neutralidad, en estos casos, es avance. Porque indica que la historia ya no los arrastra emocionalmente, ya no toman partido con la misma fuerza. Algo se descomprimió. Este tramo no trae satisfacción inmediata. No hay sensación de victoria. Hay más bien una sobriedad lúcida. Pero esa sobriedad es el terreno donde la verdad puede asentarse sin ruido. Y todavía queda un movimiento más profundo por atravesar. Uno donde la señal deja de ser externa y se vuelve totalmente interna, marcando el punto en que ya no hay vuelta atrás. A partir de aquí, el proceso entra en una zona todavía más silenciosa, pero también más determinante. Ya no se trata solo de no reaccionar, se trata de asumir, por dentro, que hay cosas que no vas a explicar nunca más, aunque podrías hacerlo. Y esa renuncia no nace del cansancio solamente, nace de una comprensión más madura, la comprensión de que no todo lo verdadero necesita ser dicho para existir. En este punto, muchas personas retroceden, porque sostener la calma sin reconocimiento externo exige una fortaleza que no se ve. Exige tolerar que algunos sigan creyendo versiones incompletas. Exige aceptar que no todos van a cambiar de opinión. Y tú empiezas a aceptar eso sin amargura. No porque te dé igual, sino porque ya no define tu identidad. Aquí la señal se vuelve más clara, aunque siga siendo sutil. Empiezas a notar que tu ex ya no habla desde la misma seguridad. Hay una tensión nueva en su forma de expresarse, una rigidez, una necesidad de remarcar puntos que antes daba por sentados. Eso ocurre cuando alguien empieza a sentir que el suelo interno se mueve, no porque lo estén atacando, sino porque la coherencia ajena dejó de sostenerlo. Este movimiento no siempre llega a ti como información directa. A veces lo percibes como un cambio en el clima emocional cuando coinciden en un espacio, o como una incomodidad inexplicable en conversaciones donde antes todo fluía, o como un silencio extraño después de que alguien lo menciona. Son señales pequeñas, pero consistentes, y lo consistente siempre pesa más que lo ruidoso. Mientras tanto, dentro de ti ocurre algo aún más importante. Empiezas a confiar en tu percepción sin necesidad de confirmarla de inmediato. Antes dudabas de ti cuando el entorno no validaba lo que sentías. Ahora empiezas a validar tu experiencia desde dentro. Eso no te vuelve inflexible, te vuelve íntegro. Esta integridad tiene un efecto colateral. Te vuelves menos predecible para quienes estaban acostumbrados a manejarte desde la culpa o la reacción. Ya no saben qué esperar de ti. Y cuando alguien pierde esa previsibilidad, suele intentar recuperarla. A veces con palabras amables, a veces con provocaciones sutiles, a veces con recuerdos del pasado. Pero algo cambió. Ya no muerdes el anzuelo, no porque no lo veas, sino porque reconoces el patrón. Y reconocer un patrón es empezar a salir de él. Aquí es donde muchos procesos se rompen definitivamente, porque el otro puede insistir, pero tú ya no estás disponible para ocupar el mismo rol. Este tramo no trae alivio inmediato, trae una sensación de firmeza tranquila, como si algo dentro de ti hubiera decidido sostenerse incluso sin garantías externas.
Y esa decisión, aunque nadie la aplauda, es la que prepara el terreno para lo que sigue. Porque cuando la verdad ya no necesita defensa, empieza a mostrarse con una claridad que no depende de tus acciones. En este punto del camino, algo se vuelve evidente, aunque nadie lo diga en voz alta. La verdad no necesita empujar más. Empieza a manifestarse de formas que no dependen de ti ni del otro, sino del entorno que observa. No como juicio definitivo, sino como una reorganización silenciosa. Las personas no cambian de opinión de golpe, cambian de energía primero. Y ese cambio se siente. Empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no ocurren cuando tú estás presente, no por respeto declarado, sino por incomodidad. El tema pierde fuerza. La narrativa ya no circula con la misma soltura, no porque haya sido desmentida, sino porque dejó de ser convincente. Y cuando algo deja de convencer, empieza a apagarse solo. Tu ex percibe esto como una pérdida difusa. No puede señalarla, pero la siente. Hay una inquietud que no logra ubicar. Intenta recuperar terreno ajustando el relato, añadiendo matices, suavizando partes, endureciendo otras. Pero cada ajuste revela algo importante. La historia ya no es estable. Y cuando una historia necesita demasiados retoques, la intuición ajena se activa. Aquí ocurre una de las señales más claras, aunque sigue siendo silenciosa. La gente empieza a hacer preguntas, no acusatorias, no frontales, preguntas simples, casi ingenuas. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo fue en verdad? Esas preguntas no buscan respuestas completas, buscan coherencia. Y cuando no la encuentran, algo se acomoda por dentro sin necesidad de debate. Tú no estás presente en muchas de esas escenas, y eso es clave. Porque la verdad que aparece sin ti tiene más peso que cualquier defensa que hubieras hecho. No hay interés personal aparente. No hay ganancia visible. Solo una sensación colectiva de que algo no cerró como se contó. Y esa sensación, una vez instalada, ya no se borra. Mientras tanto, tú atraviesas una fase distinta. Empiezas a sentir una calma más profunda, aunque todavía mezclada con cierta vigilancia interna. No es ingenuidad, es prudencia. Sabes que no todo está resuelto, pero también sabes que ya no estás en el mismo lugar. Y esa certeza te acompaña incluso en los días donde no pasa nada especial. Este es el tramo donde muchos esperan una recompensa emocional que no llega. No hay disculpa pública, no hay reconocimiento explícito, no hay escena de reparación. Y aún así, algo se siente correcto. No porque la historia se haya cerrado, sino porque tú dejaste de cargar con ella. Aquí se cumple una verdad incómoda. La verdad no grita porque no compite. No necesita imponerse cuando la incoherencia se expone sola. Y esa exposición no es humillación. Es consecuencia. Consecuencia de sostener algo que no estaba alineado por dentro. Tú empiezas a entender que el verdadero movimiento no fue lo que el otro hizo, sino lo que tú dejaste de hacer. Dejaste de justificarte. Dejaste de reaccionar. Dejaste de dudar de tu percepción. Y al hacerlo, creaste un espacio donde la realidad pudo acomodarse sin interferencia. Nada termina aquí. Pero algo se estabiliza. Y desde esa estabilidad, aparece una pregunta nueva, más profunda. No sobre el pasado, sino sobre cómo vas a moverte a partir de ahora, cuando la verdad ya no necesita ser defendida. Esa pregunta no exige respuesta inmediata, solo pide presencia. Y es ahí donde el proceso sigue avanzando. Cuando llegas a este punto, la pregunta ya no es qué pasó ni quién dijo qué. La pregunta empieza a desplazarse hacia otro lugar, mucho más incómodo y más honesto. ¿Qué haces tú cuando ya no necesitas demostrar nada? Porque vivir sin esa necesidad deja un espacio vacío que no todos saben habitar. Durante mucho tiempo, aunque no lo admitieras, parte de tu energía estaba organizada alrededor de la espera. Esperar que se entienda. Esperar que se aclare. Esperar que algo externo confirme lo que tú sentías por dentro. Ahora esa espera se desarma. Y cuando se desarma, aparece un silencio nuevo. No el silencio defensivo de antes, sino uno más profundo, donde empiezas a escucharte sin interferencias. Ese silencio puede sentirse extraño al principio, incluso inquietante,
porque ya no hay una narrativa clara contra la cual reaccionar. Ya no hay un enemigo definido ni una historia que corregir. Y ahí surge una tentación sutil: volver a hablar, volver a explicar, no por necesidad real, sino por costumbre, por miedo a ese espacio abierto que no pide nada, pero tampoco ofrece refugio inmediato. Aquí es donde el elegido se diferencia de verdad, no porque haga algo extraordinario, sino porque resiste ese impulso. Resiste no por rigidez, sino por comprensión. Entiende que volver a entrar al ruido sería traicionarse, que cualquier palabra dicha desde la ansiedad devolvería el poder a un lugar que ya no quieres habitar. Mientras tanto, el otro sigue lidiando con un conflicto interno que no logra resolver, porque aunque la narrativa ya no circule con fuerza, sigue viviendo dentro de él. Y vivir con una historia que no encaja genera desgaste, no inmediato, progresivo. Se filtra en el tono, en la postura, en la forma de relacionarse. Y quienes lo rodean empiezan a percibirlo como una tensión constante, aunque no sepan su origen. Tú, en cambio, empiezas a experimentar algo distinto. No es felicidad plena ni alivio total. Es una sensación de alineación interna, de no estar dividido. Antes, una parte de ti sentía una cosa y otra actuaba en sentido contrario. Ahora eso se reduce. No desaparece del todo, pero ya no te gobierna. Y esa coherencia se refleja en pequeñas decisiones cotidianas, en cómo eliges tus palabras, en cuándo decides callar, en a qué le das tu atención. Este tramo suele ser solitario, no porque estés aislado, sino porque pocos pueden acompañarte en un proceso que no se explica fácilmente. No hay relato heroico, no hay drama visible, solo un ajuste interno continuo. Y ese ajuste, aunque nadie lo celebre, es profundamente transformador. Aquí también empiezas a notar algo importante. Ya no necesitas vigilar si la verdad se sigue revelando. Dejas de estar pendiente de señales externas, porque la señal principal ya se instaló dentro de ti, la certeza de que no tienes que empujar nada para que lo real se sostenga. Y cuando esa certeza se afianza, la historia deja de ser el centro. Nada se cierra todavía, porque este proceso no funciona con finales claros. Funciona con desplazamientos internos que cambian la forma en que te mueves por el mundo. Y ese cambio prepara un último tramo, el más delicado. Aquel donde entiendes que no solo dejaste atrás una historia, sino una versión antigua de ti mismo que ya no puede acompañarte más. En este punto, algo se asienta por dentro sin necesidad de ser nombrado. No hay euforia ni sensación de triunfo. Hay una calma firme que no depende de lo que otros entiendan o acepten. Empiezas a ver que todo el movimiento importante ya ocurrió antes, en silencio, cuando dejaste de traicionarte para sostener versiones ajenas. La caída del otro deja de ocupar espacio en tu mente, no porque no haya sucedido, sino porque ya no es el eje de tu proceso. Comprendes que cada persona carga con lo que no integró, y que tú no eras responsable de sostener ese peso. Esa comprensión no endurece, libera. Tu postura cambia de forma natural. No hay necesidad de explicarte ni de justificar tu distancia. Si alguien pregunta, respondes desde la calma. Si nadie pregunta, sigues adelante igual, porque ya no te mueves desde la herida ni desde la urgencia de ser entendido. Te mueves desde una coherencia que se siente, incluso cuando no se explica. No todos van a comprenderte. Algunos seguirán confundidos. Otros intuirán la verdad sin poder nombrarla. Y otros simplemente se quedarán atrás. Nada de eso te desestabiliza. Aprendiste que la claridad real no necesita consenso para sostenerse. Y ahí, sin ruido, sin escenas finales, sin declaraciones, algo queda claro dentro de ti. No tienes que bajar de nivel para que la verdad exista. No tienes que empujar para que se revele. Cuando eliges no moverte desde la herida, la realidad hace el resto. Eso es lo que el 99% nunca entiende, y lo que el elegido ya no necesita explicar.